Hoy por hoy, El Drago. Evaristo Quintana. Cadena SER. Y 39 minutos, continuamos en Hoy por Hoy El Drago aquí en SER Las Palmas con nuestra invitada del día. Patricia Jiménez es la presidenta de FEMEPA, Federación de Empresarios del Metal de Las Palmas. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Evaristo, buenos días a todos. Ahora lo que tienen encima de la mesa, la preocupación principal está en el amianto. El amianto ya no se puede usar, hay que retirarlo. Y hasta ahora Canarias lo llevaba a Andalucía. La mayor parte de las empresas gestoras de residuos lo llevaban a Andalucía. Ustedes lo quitaban y lo llevaban a Andalucía. Ahora ha sacado una ley la comunidad andaluza en su derecho y dice que impide la entrada de amianto que no sea el suyo, para guardarlo y protegerlo y que no haya un perjuicio para la persona, para las personas en general. Y con esta normativa andaluza, un problema para Canarias, no permite la entrada. Por tanto, nosotros aquí no tenemos un punto de recogida en Gran Canaria ni en Canarias. Efectivamente, lo has explicado a la perfección y la respuesta es no. No tenemos un vertedero propio en ninguna de nuestras islas que recoja este residuo considerado como residuo peligroso, que es el amianto. Esto nos hace ser absolutamente dependientes de otras comunidades autónomas, como bien indicabas, Evaristo. La principal y de la que hemos, tirado hasta ahora los gestores de residuos ha sido la comunidad andaluza. En sus vertederos nos recogen todo el amianto que vamos sacando de nuestras instalaciones, que todavía, por cierto, hay mucho amianto por retirar. Mucho amianto por retirar, hay que retirarlo, estamos obligados a hacerlo, están obligados a hacerlo las empresas del sector cuando son contratadas para ello, cuando se identifica que hay amianto, porque puede producir, entre otras cosas, cáncer. Efectivamente. A ver, aclarando, el amianto hay que retirarlo cuando no está en buenas condiciones, es decir, todo lo que son instalaciones comúnmente denominadas, que es la marca que dio lugar en su día por la cantidad de fabricación que hizo, que se llama Uralita, todo lo que es fibrocemento con amianto, hay que matizar porque hay fibrocemento sin amianto, ¿no? Toda esta Uralita que está instalada desde todas las instalaciones de fontanería, hablamos de instalaciones de alimentación y de saneamiento que portan aguas sucias, aguas fecales, tanto privadas como públicas. Hablamos de depósitos de agua en azoteas, que todavía quedan muchos depósitos de Uralita, pero también de techos, cubiertas de Uralita, en naves, en edificaciones antiguas fundamentalmente que tienen este tipo de material, y en otros tantos sitios de la construcción. El amianto en sí mismo, si está en buenas condiciones, no es peligroso, hay que aclararlo, ¿no? ¿Cuándo pasa a ser peligroso? Cuando el amianto, ha superado su vida útil, cuando el amianto está roto, estropeado, que es ahí cuando esas partículas, esas fibras, porque el amianto en sí son minerales, para aclarar un poco qué es el amianto, ¿no? El amianto es una serie de minerales con las que se construía, por tener buenas propiedades desde el punto de vista de la construcción, se utilizaba para construir ese material que es el fibrocemento, empleado en múltiples instalaciones, ¿no? Entonces, en sí mismo, si no está roto, no es peligroso. ¿Cuándo lo es? Cuando está estropeado, cuando ha superado su vida útil, cuando ha estado, se ha roto, un techo roto, una tubería rota, y que hay que proceder a su sustitución. En este momento, además de ser obligatorio, es cuando pasa a ser altamente peligroso. El amianto en sí, también denominado asbestos, genera una enfermedad muy dañina a nivel pulmonar, que es la asbestosis, pero también otras en esa misma línea de afecciones pulmonares, incluso el cáncer. Bien, ustedes, después de conocer la ley andaluza, pues al ver que no pueden llevar a la península estos residuos de amianto que se están recogiendo aquí, han movido ficha y han hablado con las instituciones, con el gobierno de Canarias y también con el Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué piden ustedes? Sí, efectivamente es nuestra misión, fundamentalmente porque esto afecta. FEMEPA representa, como sabes, a muchos sectores de actividad económica y
al menos a 3 de ellos. Hablamos del sector de la fontanería, del sector de la gestión de residuos en general, y hablamos incluso del sector de las energías renovables, porque para poder poner placas en techos, esos techos no pueden ser duralitas, tienen que ser sustituidos. Al menos a 3 sectores de actividad económica identificados va a afectar esta paralización a partir del mes de marzo, porque al no poder retirar este residuo de la forma que hay que retirarlo, como establece la ley, con medidas de seguridad, no solo para los trabajadores que van a manipular este material, sino también para las personas que se encuentran, que residen o habitan alrededor de estas instalaciones, pues estas actividades van a verse seriamente afectadas a nivel económico. Y bueno, colateralmente, pues el daño que va a suponer esto para el medio ambiente, porque habrá quien retire este material y vuelva a tirarlo a barrancos y a solares sin estar debidamente precintado ni debidamente tratado, y para la salud, fundamentalmente, y en 2 vertientes. Por el amianto, cuando esté en esas condiciones que digo, que empieza a ser riesgoso y peligroso porque está deteriorado y por tanto digamos que va a emitir esas partículas, fibras dañinas al ser inhaladas para la salud. Y también porque si hay instalaciones, y me voy a referir a unas en concreto, que son instalaciones de fontanería de redes de saneamiento que transportan aguas sucias, aguas fecales, tuberías que estén estropeadas y que no podemos retirar porque los gestores de residuos no nos van a recoger el amianto, estará conviviéndose con esas instalaciones estropeadas, edificios residenciales y de toda índole. ¿Qué ha dicho el gobierno y qué ha dicho el Cabildo? Hemos recurrido rápidamente, como nos toca, a instar a todas las administraciones que competentes, al Gobierno de Canarias y al Cabildo. Es cierto que ha habido una rápida, reacción por parte de los mismos. Es verdad que hasta que no tengamos sobre la mesa que tenemos la solución ya, no podemos cantar victoria ni tampoco podemos aflojar. ¿Qué medidas hay que tomar? Medidas. Urgente primero y después las demás. Bien, vamos a ver. Urgente y prioritaria. Correcto. Hemos pedido, por un lado, que se intermedie con el Gobierno de Andalucía y se acoja el Gobierno de Canarias, que entendemos el competente en esta materia, a la figura de solidaridad intercomunitaria que existe, que está para usarla y para hacer, para en estos casos de extrema necesidad y urgencia, máxime cuando estamos hablando de Canarias, con toda la casuística de lo que representa Canarias como región ultraperiférica, aislada, rodeada de mar, que no tenemos otra salida, y que en base a ello nos permitan seguir mandando este residuo a Península, a Andalucía concretamente, que es donde veníamos trabajando, a donde lo mandábamos hasta ahora, ¿no? Y al mismo tiempo que se va creando vertederos propios, que es lo que deberíamos de tener, al menos un vertedero en Gran Canaria y otro en Tenerife. Y como ultimísima medida, porque entendemos que estamos hablando de marzo y no sabemos si vamos a tener o van a tener la administración, la celeridad necesaria para poder convertirlo en una solución, que nos permitan al menos ampliar los plazos que los gestores de residuos tienen para mantener el residuo en sus instalaciones, en contenedores adecuadamente depositados y adecuadamente precintados durante el más tiempo del que habitualmente se permite, como medida, transitoria. Pero las medidas definitivas son las que te decía inicialmente. Ante estas propuestas, ¿qué les ha dicho el Gobierno de Canarias? Bueno, el Gobierno de Canarias lo que nos dice es que, que efectivamente, absolutamente conocedores de esta problemática. En su momento se intentó con la Comunidad Andaluza, no hubo una reacción positiva por parte de ellos, pero que no van a dejar de seguir instándolos. También, esto debe ser una acción coordinada, porque no es solo Gobierno de Canarias, es Gobierno y es Cabildo, porque al final yo creo que hay que presentar una batería de propuestas que estén unidas. No es lo mismo ir a Andalucía a pedir que nos abran las puertas de una manera indefinida que ir y decir, ábranme ustedes las puertas durante un tiempo que ya yo estoy preparando mi propio vertedero, ¿no? Esto es porque se tarda mucho en hacer un vertedero de amianto. Claro. No es tan sencillo, que puede tardarse 6 meses, 1 año. Bueno, yo no tengo... Después buscar el sitio, después de que no haya polémica con los vecinos. Exactamente. Que no tendría por qué haber problema, porque
esto se protege, ¿no? De alguna manera. Sí, la forma vamos a ver, el amianto, el problema que tiene, digamos, desde el punto de vista de no ser transformable fácilmente o de una manera económica, y por eso hay que retirarlo y enterrarlo, pero enterrarlo adecuadamente, ¿no? Que es lo que se hace. Porque si no tuviera las buenas propiedades que en su día hicieron que fuera un material muy adecuado para la construcción, entre ellas la resistencia al calor y a la temperatura, ¿no? Pues se podría transformar, digamos, eliminando, quitando la fórmula de la propia fibra del amianto y dejando el resto de propiedades y transformarlo en otro material de construcción. Pero esto no es posible. Entonces, no es posible desde un punto de vista económico, ¿no? Porque sí es. Pero hace falta más de 1.500 grados para eliminar el amianto. Y eso es un coste productivo muy caro, ¿no? Que al final, energía, efectivamente. Con lo cual esto al final es inviable. ¿Qué es lo que se hace? Se envasa perfectamente, que es con la misma, digamos, el mismo sistema que se utiliza para retirarlo de las instalaciones, que es un sistema de embalaje adecuado, que está homologado, etcétera, y se entierra, se echa una losa de hormigón y ahí queda. Esto en sí mismo no es dañino para el medio ambiente si se hace así. El problema es cuando se retira y se tira a un barranco. Pero si se hace así, en un vertedero adecuadamente, que es como se hace en el vertedero, no hay problema para la ciudadanía. Bueno, ¿el Cabildo que ha dicho que va a ser la propuesta de vertedero? El Cabildo está trabajando en ello, me consta, desde el día 1 que recibieron también nuestro escrito estamos en contacto, están trabajando en un vertedero, están trabajando también en buscar esa alianza para ir juntas todas las administraciones que competen aquí, y bueno, hasta ahí. Bueno, ¿qué le parece usted capaz que conoce perfectamente el mundo de la eólica, la reclamación del Cabildo de Gran Canaria, que es que el Estado vaya más rápido en la eólica marina? Bueno, eso en un cambio... ¿Va demasiado lento? En un cambio de tema. La eólica offshore, la eólica marina, sin lugar a dudas, es una alternativa de generación energética absolutamente fantástica para nosotros, sin duda. ¿Y ha tardado mucho el gobierno? Como sabes, en el mundo de, sobre todo, este tipo de energías alternativas, que además, bueno, tienen que ponerse de acuerdo con distintas competencias, porque tienen que hacer uso de aguas, ¿no? En fin, todos los órganos que ahí intervienen, que no solamente gobiernos. Que son muchos, sí, varios. Son muchos, y todo esto al final es una cuestión Hay que agilizarlo, porque ya Gran Canaria está preparada para eso, ¿no? Por supuesto. Yo, y encima el tejido. Sabes que soy una defensora ultranza de las renovables, y la eólica offshore es una manera de crecer natural para Canarias por todo el espacio marítimo que tiene. Gracias por venir por aquí esta mañana. Muchísimas gracias, Evaristo. Gracias a todos. Patricia Jiménez es la presidenta de la Federación de Empresarios del Metal de Las Palmas.